muy buenos días a nuestra audiencia y a nuestros invitados. Hoy tenemos un programa de mucha actualidad y muy caliente. Hoy en Paiporta hemos visto un pueblo desolado, un rey enorme, una reina humana y a los políticos poniendo pies en polvorosa, es decir, saliendo por piernas con sus escoltas. Durante la visita de la comitiva oficial a Paiporta se produjeron disturbios. Un grupo rodeó a las autoridades generando una situación insólita. La comitiva oficial fue agredida por una turba enfurecida y hostil. El rey, sin embargo, insistió en quedarse y hacer frente al estallido de rabia y rompió el cordón policial de protección de acuerdo con las personas que le rodeaban para poder hablar con la gente, escuchando y atendiendo sus explosiones de rabia y su sensación de abandono. Mientras Sánchez y Mazón eran evacuados, el rey permitió que la gente se le acercara. En uno de esos diálogos, un ciudadano le ha dicho con un tuteo cercano: Felipe, haz lo que puedas. Tras acercarse al rey, le ha comunicado su sensación de derrota y de rabia, y el rey ha tratado de calmarle los ánimos en un tono llano y sin protocolos. De ahí que al finalizar el intercambio de palabras, este ciudadano le haya tuteado en un gesto de cercanía y en la confianza de que iba a hacer lo que estuviera en su mano. Así se despidió el ciudadano con un Felipe, haz lo que puedas. No ignoró que esto no se lo hubiera dicho a alguno de los políticos que habían salido corriendo. Así que bienvenidos a Debates en Libertad. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la dana política que se ha levantado en paralelo a la dana meteorológica, y para ello contamos con tres invitados: Guillermo Dupuy, editorialista del periódico en la red Libertad Digital; Federico Oliva, tertuliano habitual; y Fernando Llopis, diputado en las Cortes Valencianas en la pasada legislatura por Ciudadanos. Bienvenidos a los tres. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. Un Buenos placer. días a todos. Federico, buenos días. ¿Me oyes, Sí, verdad? buenos días. Sí. Perfecto. Empecemos con una pregunta general para todos. La dana ha causado estragos en Valencia y otras regiones. ¿Qué impresión se llevan del hecho de que esta dana derive en una dana política? Guillermo, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que es inevitable porque no tanto, yo desde mi modesta opinión, no tanto porque se pudiera evitar, porque quien quiera mentir que hable del tiempo, y parece ser que el fenómeno ha sido era con esa envergadura era imprevisible, pero lo que sí que me parece que es indiscutible es que ha habido una falta de reacción, a mi modo de ver, tanto del gobierno autonómico como del gobierno nacional. Eh, Se ha dicho mucho de que y con razón, de que el gobierno no ha movilizado el ejército, que debía haberlo movilizado desde el primer momento, a mi modo de ver. Pero yo es que tampoco le vi al señor Mazón pedir primero esa ayuda militar, y luego tampoco lo he visto convocando una rueda de prensa para denunciar públicamente la pasividad del gobierno nacional y de los oídos sordos que ha hecho el gobierno nacional ante sus reiteradas peticiones de ayuda que Sánchez no ha atendido. Eso no lo puede decir porque sencillamente no es verdad. Es decir, el señor Mazón no ha exigido desde el primer momento ayuda, y por tanto no ha podido denunciar la falta de ayuda. Por el contrario, yo vi que ya cuando superábamos el centenar de fallecidos, vi un discurso, una intervención agradeciendo el presidente Mazón esto de los voluntarios, a los que no les dejaba acceder les dejaban acceder a los lugares del desastre, y decir que bueno, que ya estaba el 90% del tema de la electricidad recuperado y tal. Es decir, yo no me ha dado, o por lo menos a mí no me ha transmitido. Luego también, amor, los medios de comunicación también no lo transmiten bien, pero a mí no me ha parecido que el gobierno valenciano haya comparecido poniendo a parir, entre comillas, la pasividad del gobierno nacional.
que es el que puede movilizar. Le han ofrecido ayuda también los franceses, no la ha atendido. Yo no sé cómo lo verán ustedes, pero eh, veo que no ha habido una reacción. Ya digo, evitarlo no creo que se pudiera evitar. Estuve oyendo a un meteorólogo y decían que es que fue un fenómeno muy extraño que se quedó paralizado en la zona del desastre que descargó. Y bueno, la propia, aunque se ha criticado mucho al presidente Mazón diciendo la tarde previa al desastre de que ya estaba disipando, ya que se iba para comunidades, pero también es cierto que ahí lo que decía Amazon era retransmitir lo que estaba diciendo la Unidad de Emergencia Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que se le pueda reprochar. Pero creo que sí, yo entiendo la indignación, por supuesto no comparto ningún tipo de agresión ni nada, pero entiendo la indignidad y sobre todo quiero desde aquí celebrar el magnífico rey que tenemos, porque vamos, ha dado una lección de entereza y de estar ahí aguantando el chaparrón y la ira de los ciudadanos. Vamos, yo creo que ha tenido un gesto muy encomiable el rey de España y la reina. Don Federico, ¿es cuestión de Mazón o es cuestión del equipo de Mazón que no ha estado a la altura? Porque me imagino que un dirigente, la cabeza, el líder de la comunidad autónoma, no va a saber también de meteorología y tendrá que fiarse del equipo de personas que está en emergencias y que no le ha transmitido parece ser que no le ha transmitido la información adecuada como para que él se pusiera las pilas. ¿Qué opina usted? Vamos a ver, he visto claramente que, digamos, Mazón no es un líder para estas cosas. No ha sabido estar a la altura, no tiene la energía necesaria, ni tiene, parece, tampoco el empuje necesario para levantar la voz y para exigir perentoriamente desde el principio, en una situación que es realmente de catástrofe nacional, una intervención intensa de todos los medios para tratar de paliar, remediar y proteger lo que se pueda proteger. Lo que sí he visto muy claramente es una reticencia, una reserva, un estar hacia atrás, un poner excusas del gobierno de Madrid, tanto en ese engendro que tenemos de presidente, como en la indecente señora Robles, como en el miserable señor Marlaska. Quiero decir, después ese gobierno ha rechazado reiteradamente ayuda ofrecida por países extranjeros, entre ellos El Salvador, Argentina y Francia, hasta el punto de que algunos equipos franceses han venido por su cuenta desoyendo la no invitación del gobierno español. Lo que a mí, ante todo, me pone muy de manifiesto, esto es algo que ya sabía antes por la deriva catastrófica que está teniendo nuestro país, precisamente por culpa de eso, pero aquí se ha visto con una manifiestamente sangrante la absoluta inadecuación, la absoluta catástrofe que es el estado de las autonomías. Digamos, un engendro absolutamente infumable. Y además, cuando, como en este caso, los gobiernos central y regional resultan ser del partido opuesto, lo que hacen es más ponerse los palos en las ruedas uno al otro que tratar de solucionar las cosas. Esta cosa era una cosa para que el gobierno central desde el principio tomara, es el que tiene en realidad los medios, él dispone del ejército, dispone de las fuerzas de seguridad, obedecen al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Abarcaba además a dos comunidades, aunque en menor cuantía también a Castilla-La Mancha. En fin, esto era una cosa para declarar un estado de excepción y para enviar también inmediatamente no solo equipos de rescate y de ayuda y maquinaria y todo lo necesario con la mayor celeridad posible, que ya sé que era difícil porque las carreteras también han quedado o atascadas o deshechas, los puentes caídos, en fin, que no era fácil, reconozco todo eso, ¿no? Pero se ha visto que se ha ido con cuentagotas, remisos, sin
Es una cosa absolutamente... Yo comprendo la indignación de la gente hoy y, y bueno, violencia, una violencia muy moderada, tirar un poco de barro a señores que se han enfangado a sí mismos por su inoperancia y por su falta de espíritu cívico y patrio. Digamos, el rey ha sabido estar ahí, ha sabido mantener. El rey, de todas formas, quiero decir, en otros países donde hay un jefe del Estado independiente, el jefe del gobierno, en Italia mismo, en Alemania, que tienen menos legitimidad que nuestro rey, que tienen una legitimidad histórica enorme e indiscutible. Quiero decir, el presidente de Alemania o el presidente de Italia, que son ninguno de los dos elegidos por sufragio universal, cuando los gobiernos la fastidian, levantan la voz, dicen cosas. El rey debería desde el principio, como jefe supremo del ejército, haberse puesto al frente y haber incitado a que todas las fuerzas de seguridad intervinieran directamente. También se ha visto estos días, digamos, sobre todo por las noches, bandas de facinerosos, bandas asaltando y destruyendo y amenazando a gente y tal. Quiero decir, eso sin ninguna policía prácticamente, los pobres que estaban allí locales establecidos completamente desbordados, sin que se haya dejado acudir a gente de otras guarniciones, de otras circunscripciones. Vamos, a mí me ha parecido todo esto, quiero decir, para la gente que ha vivido eso, esto, para mí, que lo he visto desde fuera, es un trauma. Para los que lo han vivido desde dentro, es algo que dejará marcado para toda la vida. Hemos estado a un nivel, digamos, realmente somalí, estado fallido, por lo menos en esta zona. Y eso que todavía no se sabe el número de muertos, pero que, según me ha comunicado Guillermo esta tarde, parece ser que tiene noticias de que pueden llegar a 700. No confirmados, ¿eh? No hubiera dicho yo en antena. No está confirmado, ¿eh? Vale, no está Lo que confirmado, pasa, pero bueno. vamos a ver, lo que sí que es cierto es que cuando estaban por 90 y tal, que yo lo puse también en WhatsApp, y me dicen, pero no me lo pueden demostrar que están en más de 200. Y luego, efectivamente, 24 horas después ya superábamos los 200. Pero bueno, yo quiero ser un poco prudente. Lo que sí que creo y que se puede decir sin ser ningún acto de irresponsabilidad es que los muertos van a aumentar porque, según gente que está en la zona, es decir, hay muchos parkings en donde no han accedido, no han podido todavía acceder, que están parkings grandes donde la gente bajó a intentar sacar el coche y parece ser que hay mucha gente, vamos, fallecida. Pero yo no me atrevería a cuantificarlo, pero sí que creo que se puede decir que va a ser muy superior la cifra por lo que ahora dicen. ¿Alguna Estoy proporción, devastada tiene que por tener con renta. los desaparecidos? Y si hay más de 1000 desaparecidos, parte de esos Sí, desaparecidos van a ser no la fallecimientos. tengo Han pasado controlada, ya pero 5 días. Han pasado es 5 días. verificable, Don Fernando. es Sí, verosímil. sí, sí, sí. Sí, Don no, a mí me Fernando, gusta hacer alguna serie de reflexiones que tampoco hay que olvidar. Cuando hay un desastre de estas categorías, de este que ha sido enorme y seguramente vamos a tener una cifra de muertos mucho más mayor de la que nos dicen, insisto, creo que hay, en el momento que grabamos el programa hay diversos parkings, algunos de centros comerciales todavía por explorar, ya veremos qué pasa, esperemos que no sea tan grave, pero es cierto que hay muchísimos desaparecidos y evidentemente los desaparecidos son lo que son. Pero lo primero que yo quería recordar es que el señor Aznar, antes de irse, una de sus planificaciones, que estaba más o menos, que una de esas obras planificadas era precisamente una presa para evitar, que podía haber evitado este desastre. El señor Zapatero fue el primero que puso el primer clavo en el ataúd de estas personas cuando canceló el Plan Hidrológico Nacional, que era una de estas obras. Pero en fin, hay que saber de que llevamos 15 años que parece ser de que se han planteado diversas actuaciones en esa rambla porque se sabía que es peligrosa y ningún gobierno, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Pedro Sánchez las han llevado a cabo. Bueno, la confederación, ya saben que las confederaciones hidrográficas normalmente casi nunca han estado a favor de nosotros, casi siempre nos han puesto más pegas que otra cosa. Dos, eso es lo primero. La segunda, que eso es lo previo, ¿no? Es decir, vamos, antes de llegar al desastre se podía haber evitado, sí, señor.
Después, la pregunta que nos tenemos que hacer es si el señor Mazón tenía un equipo preparado para gestionar esta crisis. Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que su máximo cargo, el secretario autonómico que se encargaba de esto, de estas emergencias, estaba, creo, dicen, comiendo con los taurinos, preparando la seguridad de la fiesta taurina. Si una persona que nos cuesta a los valencianos más de 100.000 euros y que es máximo responsable, ni está ni se le espera en el centro de control, ya me dirán ustedes. 3. Mi pregunta es, ¿qué hace el señor Mazón dirigiendo aquello? Que es lo que me gustaría a mí saber. Es decir, porque parte del problema es que el señor Mazón a la 1:00 mete la pata hasta el fondo y dice que a las 6 se acaba todo. Seguramente no porque se lo inventaría él, pero porque alguien le diría algo. Pero a partir de ese momento yo creo que el señor Mazón se da cuenta del error y yo creo que ya no es capaz de reaccionar ni ver las cosas con la suficiente claridad durante mucho tiempo. 4 o 3, ya no sé por dónde estoy. Evidentemente la gestión es nefasta. La gestión es nefasta porque ya no es el problema solamente del agua que cae. Primero, en la Comunidad Valenciana, creo que ustedes como yo somos todos de aquí, sabemos que aquí es habitual que está todo despejado, llueve un montón de agua y a los 15 minutos vuelve a estar despejado y no pasa nada. Y no se tiene un control grande sobre esas precipitaciones. Lo que sí que se podía haber controlado es la crecida de la rambla esta del Pollo, que habían datos y nadie hizo caso. Yo no sé exactamente quién es la tropa que le lleva, que tiene Mazón ahí. O sea, de verdad, sigo pensando, no sé el nivel de la tropa que controla las emergencias en la Comunidad Valenciana. No lo sé. ¿Hubiese habido muertos aunque hubieran sido los mejores? Seguramente, seguramente, pero creo que menos. Creo que menos. Y evidentemente, yo creo que el gobierno valenciano han sido unos incompetentes a la hora de gestionar porque no se les ha visto. ¿Para qué tenemos una consellera si al final es el presidente el que tiene que hacerse cargo de estas cosas? No lo entiendo. ¿Para qué tenemos un secretario autonómico dedicado a esto si al final están en otras cosas? Pues que nos lo expliquen. Pero el problema no es solo ese. Yo estoy hablando con amigos porque les está preguntando cómo están. Tengo bastantes amigos en Paiporta, en Torrent, y les he preguntado cómo están, etcétera. Y lo que me dicen, aparte de la barbaridad, que dicen, o lo que todo el mundo pensaba, y es donde creo que podemos empezar a plantearnos que somos un Estado fallido, ellos pensaban que el miércoles por la mañana, empezarían a llegar la ayuda, los soldados, los policías, y no llegó nada. Y no llegó nada. Y yo, sinceramente, me da vergüenza ajena y me da un cabreo impresionante cuando veo al señor Sánchez, a Margarita Robles y al señor Marlaska diciendo que como si no se lo piden, que ellos no lo traen. Y después, otro comentario, un general de la UME, que yo creo que debe ser un inútil, porque espero que en todos los generales no sean como él, diciendo que le hacía falta 4 o 5 días. O sea, ¿me quieren decir ustedes que hace falta 4 o 5 días para desplegar el ejército a 60 kilómetros de donde están acampados? Me lo pueden yo es que no entiendo nada. Entonces, yo creo, la señora Robles, y es un poco, y con esto acabo, hay unas declaraciones de la señora Robles que son palmarias. Ella decía, cuando hubo una catástrofe en Marruecos, decía, las 24 horas primeras son críticas para poder salvar personas, para gestionar el desastre. Y han tardado casi 5 días en empezar a gestionar el desastre en España. Y eso no se llama incompetencia, se llama maldad. Y eso yo espero que les persiga hasta el resto de sus días. Bueno, yo Efectivamente. incidiendo un poco en lo que ha apuntado don Fernando, lo que también creo que hay que subrayar es que el gobierno aprovechó las primeras horas de la tragedia, que eso yo creo que es muy significativo, porque ahora, lógicamente, estamos hablando de lo que estamos hablando, la Dana. Ya no estamos hablando ni de la imputación del fiscal general del Estado, ni los nuevos cargos que han ampliado contra la esposa del presidente del gobierno, ni estamos hablando de Televisión Española y el asalto totalitario que han hecho. Y a ellos, aprovechando una jornada de luto como era la del miércoles, eh, que ya piensas un poco lo que ha comentado Fernando, si hay incompetencia o hay interés en que las cosas vayan como van, porque esta dana, esta gota fría, ha quitado de medio todos los puntos conflictivos que tenía el gobierno y aprovechar esa sesión de luto, como estaba diciendo,
para hacerle el asalto al Consejo de Televisión Española cuando se había suspendido la sesión de control al gobierno. Ellos, sin embargo, aprovecharon para hacer la votación a prisa y corriendo en una cosa vergonzosa como es que hayan cambiado las mayorías necesarias, que en vez de ser de 2 tercios, ahora basta que el gobierno y sus socios pueden hacerse con el control total de la radio y televisión española, y eso creo que eso también es una indignidad. Ahí lo hizo, entiendo que bien Feijóo en denunciarlo, ¿no? Y lo del rey, pues a lo mejor podemos todos desear que en España el jefe de Estado tenga eh, una posición ejecutiva más destacada, pero la ley es la que es. En España el rey reina, pero no gobierna. Las decisiones de movilizar el ejército no le corresponden, por muy general, teniente, capitán general de los ejércitos que sea. Eso lo tiene que ser hacer el gobierno. Pero el rey hizo dentro de su margen lo que más pueda, lo más significativo, hasta el punto de parecer en un primer momento cómico. Y es que ante la inacción del gobierno no se le ocurrió otra cosa a don Felipe que ofrecer la Guardia Real. Ah, Eso es evidente que es una llamada de atención al gobierno, porque evidentemente es absurdo que un cuerpo como la Guardia Real se desplace a Valencia, pero es indicativo como diciendo, ¿qué cojones estáis haciendo que no estáis moviendo el ejército? Él sí que tiene competencias directas con la Guardia Real y lo que puso sobre la mesa con ese gesto es una llamada a la de atención, vamos, yo la interpreto así, al Ejecutivo de que no está movilizando lo que debe hacer. Y yo también entiendo pues la indignación de la gente entre esta mezcla de incompetencia de los dos gobiernos, que francamente creo que no hay unos buenos y otros malos. Creo que los dos no han estado a la altura de las circunstancias, y eso que recuerda lo que decía don Federico y don Fernando, que estamos en un estado fallido, porque este tipo de catástrofes es absolutamente tercermundista en la forma de reaccionar. Sí. Y pues yo insisto que la gente, es decir, todos los valencianos y más de algunas zonas que otras, estamos acostumbrados a estas que caiga el agua, que se anegue alguna cosa. Es decir, esto ha pasado muchas veces y ha pasado, lo para que normalmente nunca con la gravedad que ha tenido esta. Pero hemos tenido inundaciones de todo tipo durante muchos años. En Alicante también, por ejemplo, recuerdo la del 97 especialmente, que la viví muy de cerca con mi mujer jugándose la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema que hay, yo insisto, es decir, no puede ser que 4 o 5 días después estemos buscando gente o cadáveres en los parkings, cuando algunas personas 3 días después las han rescatado. Es decir, lo que tenemos que empezar a pensar es cuántas personas se podían haber salvado si el ejército está aquí desde el día 1. Y yo insisto, no me creo, no me creo. Es una vergüenza absoluta que el ejército el miércoles no pudiera estar ya desplazado, no, evidentemente no a 100%, pero con los suficientes medios, porque el único elemento o la única institución que tiene los suficientes medios para desplazar coches, hacer puentes, arreglar carreteras, básicamente, es decir, es el ejército, no hay nadie más que eso. Y no está, no existe, no ha existido. Es decir, llegan ahora, es decir, o empiezan a llegar ahora, pero ¿cómo que llegan ahora? Pues si están aquí al lado, si en Marruecos los enviamos en menos de 24 horas. O sea, es que eso, es decir, yo insisto, la señora Margarita Robles no podría pisar la Comunidad Valenciana en su vida. No debería poder, pero no porque nadie le dejara, sino por vergüenza. Porque yo creo que esa señora, si está bien, no puede mirar a los ojos de la gente. No puede mirar a los ojos de la gente. O es ya una insensible. Yo es que de Pedro Sánchez me lo creo, pero algunas personas que teníamos todavía, Margarita Robles, con cierta, aunque sea mínima estima dentro del gobierno, yo me he quedado totalmente defraudado. Quien yo quiera lo que me saber quién es pregunto, Margarita Robles puede mirar en internet, está bastante bien explicado con amplia documentación en lo que se llama el expediente Royuela. Quiero decir, el gobierno valenciano ha sido incompetente, el gobierno de Madrid ha sido criminal, simplemente. Así O es, sea, ha sido yo creo. intencionadamente negligente en la entrega de ayuda. Sí, terrible. Bueno, imagínense ustedes que nos invade un país del Señora Magreb. Pilar, señora Jauregui, si nos invade Marruecos, visto yo si son todos los generales, como el de la UME que salió en la televisión el otro día, llegan a Oviedo en 2 días.
Yo me Pero río eso por nos da tiempo. llorar. Nuestro No, no, ejército sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor del mundo, en cuanto no, a personal. mira, Federico, yo le voy a decir una cosa. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí estamos poniendo, es decir, muy en alta estima a cuerpos funcionariales de mucho tipo, ¿no? Los bomberos, la policía, los guardias civiles, el ejército. Y el problema que tienen estos cuerpos, desgraciadamente, es que cuando los políticos meten manos en ellos, se Sí, sí. degradan a una velocidad salvaje. A una velocidad salvaje. Y al final vemos espectáculos como los de la Policía Nacional deteniendo a Nacho Cano y vemos estos ejércitos que al final el ejército son todo. Es el soldado que se juega la vida y es el general que lo manda. Y desgraciadamente el que mayor incidencia tiene es el general que lo manda. Y si el general que lo manda, en vez de obedecer a su sentido común y a las cosas que él piensa que tiene que hacer, obedece a lo que le dice un presidente engreído, que lo que quiere es perjudicar al otro, pues ya no nos vale, ya no nos vale. No, eso es verdad, Un gran que los ejército con un altos. mal general siempre es derrotado, don Federico. Sí, Siempre. La sí, historia sí. lo pone así. Ha habido grandes ejércitos bien pertrechados, con mayor capacidad de números, pero mal dirigidos, que al final siempre han sido destruidos. Sí, sí, el mando, quiero decir, el cuerpo está muy jerarquizado. Si no hay un mando competente, pues evidentemente los cuerpos, por muy bien preparados que estén, y lo están, nuestro ejército es un ejército de las pocas instituciones con las que se puede contar hoy en día, y la Guardia Civil. Pues ahora no, mira, yo insisto, ¿dónde está el ejército en la Comunidad Valenciana? Pero si es que no le autorizan a salir de los Bueno, a mí me da cuarteles. igual, pero entonces la institución se llama ejército. ¿El ejército está ayudando en la Comunidad Valenciana cuando debía haberlo hecho? No. Punto final. No hay más preguntas, señoría. No ha estado, Ya, no ha pero estado. No, en no, ya, ese no, tema, si es por lo muy que estamos general que se diciendo. sea, no puedes desobedecer las órdenes del ministro. Hombre, claro, el comandante es el regimiento, eso lo decía, si falla la cabeza, el cuerpo, por muy bien preparado que esté, queda contaminado. Y si el comandante en jefe, que en este caso es el gobierno, no ordena el despliegue del ejército, el ejército ni puede ni debe desplegarse. Vamos, salvo que queramos que que el ejército no esté a las órdenes del gobierno de la nación. Eso ya sería otro debate. ¿Eh? Pero si nosotros estamos de acuerdo en que hay una democracia constitucional en donde el ejército está a la orden del gobierno, es el gobierno el que tiene que asumir la responsabilidad de la pasividad, no hacerle responsable al ejército. El ejército está a las órdenes del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay una responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez, del gobierno nacional. Si bien que también podemos trasladar al gobierno de Mazón, porque aunque efectivamente es el gobierno nacional quien puede dar la orden de despliegue al ejército, nada le impide al gobierno autonómico reclamar ese despliegue desde el primer momento y acto seguido, si no se ha desplegado, convocar una... Hay que manejar la información, hay que manejar la comunicación, la política es relato. Entonces tú lo que tiene que hacer Mazón es, con la bandera valenciana, la bandera de España, convocar una rueda de prensa y denunciar ante las cámaras la pasividad del gobierno a la hora de hacer el despliegue. Y no lo ha hecho. Pero, No lo ha hecho. pero ¿pueden ustedes Entonces, imaginar si no lo ha hecho es porque el gobierno central ha dado con un Mazón crédulo que le sobrepasaba la situación, que se ha visto intimidado por cómo venían los acontecimientos y le han dicho, mira, tú eres el que mejor conoce el terreno, tú tienes que lidiar con esto, pues nosotros mira, a lo mejor es el lo que ha dicho ministerio... don Fernando. Don Fernando ha dicho una cosa que puede haber pues, ser la razón, y es que, claro, la metida de pata, si bien él retransmite lo que dice la Unidad de Emergencia Nacional, organismo estatal, sobre que a partir de las 6 de la tarde la empresa se disipa, es un Twitter que luego el gobierno valenciano lo borra para intentar que no quede rastro. Claro, la metida de pata es monumental, compartiendo y disculpándolo que él retransmitía lo que le estaban diciendo los servicios de meteorología. O sea, no, pero claro, eso queda mal. Entonces, y prueba de eso es que inmediatamente el gobierno valenciano lo borró para que no se hiciera. Entonces, yo creo que a lo mejor eso, un poco a lo que apuntaba don Fernando, a lo mejor le ha dejado un poco descolocado y ya no ha sabido reaccionar, pero yo no veía tensión en el presidente valenciano
a la hora de reclamar ayuda, de movilizar, oiga, que no nos están atendiendo, que la autonomía no tiene capacidad para movilizar el ejército, y el ejército es imprescindible. Yo no he visto esa tensión en el presidente valenciano. Y luego, además, yo por algunos parientes que se han desplazado allí a ayudar, que estaban indignados porque no les dejaban acceder a los sitios de ayuda. Yo entiendo que a veces el voluntariado a veces puede entorpecer en alguna cosa puntual, pero no era este el caso, es que simplemente no se había canalizado, o sea, no había nada. Toda la gente, que también, aparte del gesto del rey, también tenemos que, porque tenemos un Estado fallido, pero con muy buena gente dentro, porque la verdad es que gestos de solidaridad se han movido de gente aquí en Alicante y en toda España para ayudar a los valencianos, pero no han sabido canalizar esa ayuda. Entonces, yo veo que hay una incompetencia para mí en los dos gobiernos. Y si me permite una cosa, don Guillermo, yo me permitiría añadir, no solamente en esos dos gobiernos, sino en muchos gobiernos municipales ha sido una gestión fallida. Es decir, no estaban preparados. Es decir, hay un problema, que es desde el lunes sabemos que previsiblemente había una dana fuerte aquí en la Comunidad Valenciana, incluso en Alicante. Yo lo estuve mirando el martes antes de ir a trabajar y vi que parecía que no, y me fui a trabajar tranquilamente, pero sí que había riesgos. Lo normal es que el señor Mazón, no el señor Mazón, para mí es el gran problema. La señora consellera y el señor secretario autonómico Emilio Argueso tenían que haber preparado, haber comunicado con todos los alcaldes, haber establecido una red de comunicación para saber el estado de cada uno de los lugares. Y a partir de ese momento, ser capaces de saber dónde hace falta gente. Una vez se ha producido la catástrofe, ser capaz de dónde hacía falta gente. A mí me ha dado la sensación de que Pedro Sánchez se ha aprovechado de que estos se les ha caído la casa encima y han sido incapaces de gestionar esa información. Donde a la gente, evidentemente, la logística es algo complicado, pero yo creo que enviar a determinados lugares, yo insisto, en el momento en que estamos grabando este programa, hay un parking que caben no sé cuántos miles de coches que todavía no lo han vaciado. Oiga, estamos hablando de España, Europa, siglo XXI. No puede Estamos ser. hablando del parking de Bonaire. Sí, y hay muchos más parkings. Es decir, no puede ser que ahora mismo, en el siglo XXI, estemos pasando, que hayan pasado 4 o 5 días, y insisto, que no es que ha habido un terremoto, ha habido una rihuada, ya está, se ha acabado. Y ahora, evidentemente, hay que asegurar carreteras, hay que asegurar tal, y eso el ejército lo saben hacer muy bien, que para eso están entrenando. Y si no están entrenando para eso, pues mal vamos. Yo lo único que sé es que nosotros, los ciudadanos españoles, y en general, en este caso, pues los de Paiporta, Chiva y todos los municipios afectados, pagamos muchísimos impuestos. Pagamos muchísimos impuestos para pagar Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pagamos para que el señor secretario autonómico de emergencias esté en el puesto de trabajo cuando toca. Eso es lo que pagamos nosotros. Y al final, lo que la gente ha visto es que han tenido que ser otras personas que iban allí a ayudarles con qué, con escobas y tal. O sea, oiga, no sé, yo es que de verdad, yo creo que para mí es un golpe duro al orgullo español, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Sí, sí. Sinceramente. Bueno, el orgullo español no, la ciudadanía ha respondido. Yo me siento orgullosa de mis compatriotas, No, ¿no? no, pero Aquí ha fallado, como Estado, pero la cúpula, no, 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 no nos quejemos pero de las ¿sabes cuál es personas el que han problema, estado Pilar? llevando medicinas, que han estado llevando a los diabéticos jeringuillas, que han Ya. estado llevando, bueno, a los enfermos crónicos, pastillas oncológicas, bueno, han estado, han respondido maravillosamente, pero antes de que ustedes se me escapen por la tangente con las cuestiones que nos indignan a todos, quiero que traigan a colación una cosa que han mencionado ustedes. El Estado fallido. Las comunidades autónomas se han demostrado que son un lastre porque la coordinación ha fallado, la coordinación entre el gobierno central y las autonomías. Entonces, esto lo ha apuntado ya don Federico. Ha apuntado que las comunidades autónomas, todos los que veíamos que se estaban, que bueno, que se estaban manteniendo y se estaban sosteniendo con hilos, pues en una situación de estrés, en una situación de tensión grave como esta, pues ha puesto las carencias y las evidentes desgracias que nos pueden traer. ¿Creen ustedes, pregunta para los tres, creen ustedes que esto va a ser un antes y un después
de las competencias delegadas a las comunidades autónomas como se han concedido, como se conciben hasta la fecha? ¿Cree que eso se puede involucionar, que la ciudadanía lo reclamará? Bueno, es que eso se puede hacer. Yo es que, vamos a ver, no es tema del Estado autonómico. Aquí el que ha fallado es el Estado central. Es decir, si no hubiera Estado autonómico, estaríamos en manos del gobierno de Sánchez. Es decir, es verdad que en este caso las manos autonómicas no han compensado el mal hacer del gobierno nacional, como puede pasar en otros capítulos, que gracias al Estado autonómico se ha podido huir de la nefasta política de Sánchez, por ejemplo en Madrid, gracias a que en el ejercicio de las competencias autonómicas Ayuso ha llevado una política distinta al gobierno nacional. Aquí el problema es que ha fallado el gobierno nacional, salvo que queramos ahora, además que por mi estado autonómica, como apuntaba Federico, la Constitución permite al gobierno en cualquier momento declarar el estado de alarma. O el estado de excepción, llegar al estado de excepción, el estado de alarma puede convocar, es decir, anula inmediatamente las competencias de la autonomía, las que pueda tener, que entre ellas no está la movilización del ejército, que para mí me parece una pieza fundamental en el análisis de la reacción ante esta situación. Creo que la no presencia del ejército es lo fundamental que hay que criticar y eso no es competencia más que del gobierno nacional de España. Salvo que queramos trasladar competencias del terreno de defensa a las autonomías, ¿eh? Aquí lo que ha fallado es el gobierno de España, el gobierno nacional, Por favor, el no, gobierno de no. Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí que es verdad es que el sistema autonómico, que a veces sirve de válvula de escape ante los malos gobiernos nacionales, en este caso no ha sido una válvula de escape porque no ha hecho nada distinto ni nada que le podamos elogiar respecto al gobierno nacional. ¿eh? Entonces, Don vamos. Federico, ¿está de acuerdo con don Guillermo sobre este tema No, de que las no del autonomías... todo. Sí que es un serio problema del Estado autonómico en sí, quiero decir, sobre todo cuando ocurre la desgracia como aquí, de que el gobierno central y autonómico son políticamente oponentes. Quiero decir, si esto hubiera pasado en Cataluña, hubiéramos visto una reacción de Sánchez muy, muy, muy diferente. Quiero decir, si esto hubiera ocurrido en Asturias, hubiera sido muy, muy, muy diferente. Eh, mm, la cuestión está en que todo esto ha producido una situación de micronacionalismos más o menos intensos según las zonas, de ir cada uno a la suya, de que los castellano-manchegos dicen que no hay agua para Levante, de todo esto. Y encima de eso, cuando se da, pues Valencia, por lo que sea, desde que Zapatero vio que aquí no le iban a votar nunca, le puso sitio hasta que al final consiguió entrar cuando eh, y le tocó el turno a Rajoy, no hizo nada para remediar el castigo sistemático que estamos sufriendo en lo económico, en las inversiones, en las infraestructuras, en todo desde hace tiempo. Y así estamos, quiero decir, y supongo que en otras partes pasan cosas semejantes. Hay una cuestión, dos cuestiones muy, muy rápidas. Mira, yo recuerdo, hablando de las autonomías, creo que fue en el 80 y pico, que hubo unas inundaciones en Bilbao Sí. y en 24 horas se mandó al ejército. Ojo, mandamos al ejército español, un ejército que eran que los despreciaban los vascos, que les ponían bombas, que les pegaban tiros y tal, y aún así mandamos al ejército y estuvieron arreglando aquellos problemas de las inundaciones aquellas. Por cierto, hace nada se cumplió el 40 aniversario y los hijos de la de su madre, nacionalistas, se acordaron de todos menos del ejército, a la hora de recordar el 40 aniversario. Y dos, el Estado de autonomía es un Estado descentralizado, es decir, hubiese podido pasar lo mismo si en un modelo centralizado los famosos hubiésemos tenido 3 gobernadores civiles incompetentes. Pues el problema hubiera sido el mismo. ¿Saben lo que le quiero decir? Que al final el problema es que sí que es cierto que desde la comunidad se tendría que tener un mejor conocimiento del terreno, sea desde una autonomía, o sea desde una diputación, o sea desde un gobernador civil.
El problema que hemos tenido aquí es que las personas que tenían que haber gestionado eso aquí en la Comunidad Valenciana no han estado a la altura. Y no han estado a la altura ni los políticos ni los técnicos. Ojo, ¿eh? Ni los técnicos, porque también yo he escuchado algunas declaraciones de algunos técnicos que en teoría que tenían que salvaguardarnos, que yo creo que si tienes un escape en tu casa no los llamas. Nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno. Yo les animaría a ofrecer soluciones. Es decir, ¿qué pasos creen que deberían dar de forma inmediata cuando pase todo esto de la DANA, se haya hecho evaluación de daños, se hayan podido señalar a los responsables, a la cadena de mando que ha fallado? ¿Qué cambios ustedes creen urgentes se tendrían que hacer? Si me permitís, muy rápidamente, yo creo que ahora mismo el señor Mazón tiene dos alternativas que yo veo, pues, es decir, una es dimitir e irse y otra es tomar las riendas, hacer una remodelación profunda de su gobierno y empezar a incorporar no a los enchufados, ni a los amigos, ni a los que le deben favores, sino a gente competente y responsable, técnicos, los tecnócratas, y recuperar la ilusión, no solamente la parte hidrográfica, sino la parte técnica, económica y muchos más aspectos, pero eso es lo que tendría que dar el impulso. Le quedan dos opciones. La tercera es decir, que es el riesgo que tenemos, que ha pasado aquí con el COVID, que diga, bueno, pues no pasa, los españoles, como olvidamos enseguida, en 6 meses, después de Navidad, todo olvidado. Bueno, yo Aquí a no se corto plazo, perdón. No, a corto plazo pedir el estado de alarma, que el ejército se movilice y que no haya un problema de competencias, pues, y que se solvente. Y luego a largo plazo, un poco lo que ha apuntado antes don Fernando, que hay que hacer obras de infraestructura para desviar algunos cauces. No se ha dicho, pero esta tragedia podría haber sido mucho peor si no fueron por las obras, es justo reconocerlo, de Franco con las inundaciones de los años 50. ¿Eh? Entonces, hay que hacer obra. El agua aquí tiene un comportamiento, ya lo cantaba, el otro día lo recordaba yo en el chat, la canción aquella de Raimon, de que al meu país la lluvia nos aplaude, o la lluvia no sabe llover, o llueve poco y nos hace seco, o llueve de golpe y nos causa desastre. Eso ya lo contaba Raymond hace muchos años. Bueno, pues eso exige obras de infraestructura para que eso más a largo plazo y a corto plazo movilizar todos los medios del Estado, tanto autonómico como nacional. Otra cosa no se me ocurre. Don Federico, su último minuto. Esto va a ser una cosa de más de años, quiero decir, se han perdido, creo que hay 70.000 inmuebles dañados, quiero decir, o propiedades inmobiliarias dañadas, la cantidad de negocios que se han ido al garete, en fin, todo esto, cómo, cuándo, no sé, yo pensando un poco, me imagino que son daños por encima de 10.000 millones de euros. Esto es realmente un vía crucis hasta que esto se arregle. Esperemos que sepan hacerlo bien y esperemos que por lo menos si no ha sabido exigir buena ayuda en el remedio de la catástrofe, sí sepa ponerse exigente y fuerte para conseguir que a toda esa gente de alguna manera se le reconstruya la vida. Va a ser muy difícil y va a ser muy difícil como reconstruir infraestructuras. Apuntaban ustedes una cantidad, don Federico, y yo tengo aquí otra que son 12 millones de euros por kilómetro de vía ferroviaria de media incluida en la alta velocidad. 12 millones de euros por kilómetro de vía ferroviaria. Desde luego, mucho peor son las muertes que hemos tenido que padecer y que si además sabemos que podían ser evitables, pues nos va a quedar la pena durante mucho tiempo. Bueno, pues para despedir el programa, hoy quisiera hacerles una reflexión. La DANA no entiende de territorios ni de lenguas. Es transversal y es responsabilidad de los políticos ser eficientes ante catástrofes y emergencias como la que hemos sufrido. Acabo este programa con el deseo de que nuestras reflexiones sean escuchadas y en las próximas elecciones den paso a una nueva generación de políticos valientes, capaces de acometer los cambios necesarios para una vuelta a la unión de todos los españoles. Gracias a nuestros invitados por su tiempo y reflexiones y a nuestra audiencia darle las gracias por seguir cada semana atentos a nuestros debates en libertad.